Saludos a todos detrás de la cámara. Antes de entrar en los titulares seleccionados para evaluar en el día de hoy, primero vamos a discutir lo que está pasando en la nación que compone el trío de los gobiernos que dirigen nuestro futuro. Durante esta semana, ya el presidente electo Donald Trump ha nombrado a varias de las personas que van a componer su gabinete. Y a mi entender, la persona más preocupante que va a estar dentro de Casa Blanca se llama Elon Musk, donde ya es oficial que va a estar a cargo de una estructura que todavía desconocemos, que será el organismo que va a minimizar la deficiencia gubernamental, donde sin que este organismo comience operaciones, ya el señor Elon Musk ha dicho que van a haber muchos despidos y que va a ocurrir un terremoto en el gobierno. El problema con Elon Musk es que su posición es un craso conflicto de intereses, ya que él dirige por lo menos una compañía que tiene contratos federales con una o más agencias de los Estados Unidos. Y en su posición en este nuevo organismo para evaluar cuántas personas deben trabajar en X departamento o agencia federal, va a estar solicitando información clave financiera, información de las tareas que hace esa agencia, información de proyectos que puede estar llevando esa agencia, más información de las personas que trabajan en esa agencia. Y como dije anteriormente, este señor, el señor Elon Musk, hace negocios con el gobierno federal y esta posición le va a facilitar información privilegiada que puede utilizar para sacar ventaja en sus negocios. Así que yo estoy seguro que él estará solicitando de forma inmediata los documentos sobre los proyectos y la información financiera del Departamento de la Defensa, del Pentágono y de la agencia que administra los proyectos secretos más sensitivos de los Estados Unidos, que es DARPA. Y supongo que también pedirá la misma documentación sobre la NASA. Y yo estoy seguro que el señor Elon Musk no es un patriota y solamente piensa en su bolsillo. Así que el presidente Donald Trump acaba de poner en peligro con este nombramiento la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y de seguro que como Elon Musk en esos momentos es asesor del presidente, va a tener la fuerza, va a tener la autoridad, va a tener el privilegio para hojear y estudiar documentos secretos en Casa Blanca. Otro nombramiento que me preocupa mucho es el embajador a Israel, donde la persona que va a ocupar esta posición es de apellido Huckabee, que en su pasado fue gobernador de Dakota del Sur y líder de un grupo evangélico sionista. Este señor en el año 2017, él dijo que eso que se llama palestino no existe. Y además él respalda la anexión de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Así que no podemos esperar de este embajador que condene o critique la operación militar de Israel contra los palestinos. Por el contrario, la podría estimular. Se cae de la mata que este embajador va a respaldar por completo lo que les indiqué sobre lo que dijo el ministro de Finanzas de Israel, el señor Smotrich, con respecto a las tierras palestinas en Israel. Antes de yo comenzar a redactar estas noticias para ustedes, dos miembros del foro me preguntaron sobre un alegado ataque contra navíos de guerra de los Estados Unidos en el Mar Rojo, donde aparentemente unas personas reportaron que los hutíes habían lanzado un misil hipersónico contra el portaaviones Abraham Lincoln. Y otra persona mencionó de que se realizó un ataque contra navíos de guerra de Estados Unidos y que estos navíos salieron huyendo de la zona. Recordemos que en el escenario del Mar Rojo es común que los hutíes lancen todo tipo de armamento contra la Marina de Guerra de la coalición para ver si tienen suerte de hundir uno de estos navíos. Si hacen memoria, hace unas semanas atrás yo di una noticia relacionada a que los hutíes reclamaron que desarrollaron ellos solos un misil hipersónico doméstico
mostrando una fotografía de un conocido misil de Irán que tenía escrito en inglés la palabra hipersónico. En aquel entonces, los hutíes reclamaron que lanzaron un misil hipersónico contra Israel, impactando un blanco militar. Por su parte, Israel indicó que los hutíes no habían lanzado ningún misil hipersónico y que el cohete lanzado contra Israel se comportó exactamente como se comporta un misil balístico. Cuando hablamos de un misil balístico, estamos hablando de un cohete que sube a la ionosfera o entra a la zona que clasificamos como el espacio exterior y después cae sobre su blanco. Mientras que un misil hipersónico como el que desarrolló Rusia, llamado el Kinzhal, viaja a poca altura en línea recta a su blanco y tiene cierta capacidad para cambiar su ruta mientras navega hacia su blanco final. Se entiende que todos los misiles balísticos llegan a velocidades hipersónicas. Por eso, en el vocabulario bélico, no lo convierte en un misil hipersónico. Recordemos que los hutíes le dicen a su pueblo que todo dron, todo misil, toda lancha autónoma y todo misil balístico que ellos lanzan impactan su blanco. Nunca le mencionan a su pueblo que sus misiles fueron interceptados y destruidos o que cayeron en una zona totalmente despoblada sin causar daños. La realidad de esta noticia, según lo que reporta un portal militar, donde casi voy a estar citando lo que ellos indicaron, es lo siguiente. Los hutíes lanzaron por lo menos 8 drones explosivos, 5 misiles balísticos antibuque y 3 misiles crucero antibuque contra los navíos de guerra USS Spruance y USS Stockdale. Todas estas armas lanzadas contra estos 2 buques de guerra fueron interceptadas y destruidas y por ende ninguna llegó a impactar estos navíos de guerra de los Estados Unidos. Esta fue la información que se le dio a la prensa por el secretario de prensa del Pentágono el martes de esta semana. No se indica si los navíos iban de regreso a su puerto de origen para que sus marineros descansen, el barco sea reabastecido de comida y municiones y que se haga el mantenimiento preventivo en el barco de guerra, o si recibió órdenes de relocalizarse al mar Mediterráneo como parte de las medidas que está tomando Estados Unidos para enfrentarse al esperado ataque por Irán contra Israel. Recordemos que estos navíos salen en misiones de 3 a 9 meses y en caso de guerra pueden estar de 18 a 24 meses en una misión, donde naturalmente son reabastecidos en el mar o en un puerto amigo cercano a la zona donde conducen su misión. En ese caso sería en el puerto de Djibouti, en la costa opuesta de Yemen, en el Mar Rojo. Sin error equivocarme, yo les diré a ustedes que tan pronto Israel termine con el Líbano y su fuerza aérea esté liberada, los cañones de Israel apuntarán a Yemen, donde atacarán indiscriminadamente las residencias y los condominios donde su inteligencia le diga que viven miembros del grupo armado de los hutíes. Ya la semana pasada se informó de un barco de guerra de Israel que cruzó el canal de Suez, alegadamente rumbo a Yemen, en una misión desconocida. Ahora pasemos a la discusión de los titulares. Estados Unidos y el Reino Unido llevarán a cabo más ataques aéreos en Yemen. Esta semana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votaron a favor de continuar con las sanciones contra Yemen por otro año, congelando sus activos y manteniendo la prohibición de viajes de los líderes del movimiento Houthi fuera del país de Yemen. También se aprobó que pueden continuar los ataques aéreos. Como ustedes saben, les indiqué que los hutíes habían lanzado misiles y drones contra 2 barcos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Esta noticia indica que durante el día de ayer,
se realizó un ataque aéreo combinado entre Estados Unidos y el Reino Unido, donde se destruyó por lo menos una facilidad de almacenamiento de armamento de los hutíes. Así que la coalición naval en el Mar Rojo tomaron venganza casi inmediatamente. Israel falla en cumplir con la fecha límite de 30 días para finalizar la campaña de hambruna en el norte de Gaza. Este artículo menciona que docenas de palestinos han perdido la vida durante las últimas horas a lo largo de la franja de Gaza, donde en el día del lunes, por lo menos 10 civiles perdieron la vida cuando 2 misiles impactaron una caseta de campaña que se utilizaba como una cafetería en el oeste de la ciudad de Khan Younis, en una zona donde Israel había dicho que era un área segura, o sea, un área protegida de cualquier ataque por Israel. Después del impacto de estos misiles se registraron más ataques en el campamento de refugiados de Nuseirat, que le quitó la vida a por lo menos 20 palestinos adicionales, donde se reportó que personas que corrían despavoridas del lugar del ataque fueron presas de disparos por parte de soldados de Israel. También se reportó en las cercanías del hospital ocupado Kamal Adwan, cercano a la ciudad de Beilaía, en el norte de Gaza, que 3 trabajadores de salud fueron heridos por disparos de los soldados israelíes. Como dice el título de esta noticia, se reporta que Israel continúa bloqueando toda ayuda humanitaria de alimentos, particularmente en el norte de la franja de Gaza, donde se ha negado a cumplir con 15 de las 19 peticiones de los Estados Unidos. Pese a esto, el presidente Biden no ha tomado acción suspendiendo la entrega de todo o algunos de los armamentos a Israel. Yo solo puedo decir, señor presidente Biden, ¿de qué vale que usted haga una amenaza de suspender la entrega de armamento si no se comienza de nuevo la entrega de comida para los palestinos? Si usted, al fin de cuentas, no hará absolutamente nada. Israel bombardea los suburbios de Beirut, mientras el nuevo ministro de la Defensa descarta un cese al fuego en el Líbano. No nos debe extrañar este titular, donde se informa que Israel bombardeó el suburbio llamado Haret Reik, en el sur de Beirut, tras advertir, según ellos, a los residentes que huyeran de la zona. Ese ataque se realiza simultáneamente cuando las autoridades libanesas indicaron que una persona había muerto y 4 habían resultado heridas en un ataque aéreo contra la ciudad de Yermel, en la provincia oriental de Baalbek. También se indicó que Israel atacó durante el día de hoy poblados en la zona conocida como el Monte del Líbano y en los suburbios al sur de Beirut. Las palabras del nuevo ministro de la Defensa de Israel, que dicen: no habrá un acto al fuego ni una pausa, ha sido publicada en los medios y periódicos más importantes del planeta y han causado una gran preocupación en las Naciones Unidas y en todas las organizaciones de los derechos humanos. La misión del FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, es muy parecida a la operación militar en la Franja de Gaza, que es que se va a eliminar todo el armamento que tenga Hezbollah y se va a eliminar también esta organización. Así que, señores, tendremos guerra por mucho tiempo en el Medio Oriente. Y usted que vive en los Estados Unidos, prepare su bolsillo porque usted es el que va a pagar por esta guerra, ya sea con impuestos o de una forma más desviada y más sutil, aumentando la deuda nacional de los Estados Unidos, que en algún momento hay que pagarla. Condenan a prisión a doctora acusada de criticar la guerra de Rusia en Ucrania. Sigue más marcada la opresión en Rusia. La doctora Nadezhda Buyanova, de 68 años de edad, fue arrestada en febrero y condenada
a 5 años de cárcel, después de que en su oficina acusara al gobierno de la muerte de un soldado ruso en Ucrania. O sea, fue una conversación en su oficina y no fue una acusación que ella haya hecho en una estación de radio o que hiciera en una publicación de Telegram. La delató un paciente. Esto es regresar a los tiempos de la USSR, de la Unión Soviética, donde fieles del partido vigilaban el comportamiento de los ciudadanos. O sea, que tu vecino te espiaba para el gobierno y delataba todo lo que tú hacías en contra del gobierno. La misma situación ocurre en la China comunista y la misma situación ocurre en Cuba. México podría responder recíprocamente a los aranceles anunciados en campaña por Donald Trump. Se advierte de costo gigante para Estados Unidos. En las noticias anteriores hablamos sobre la situación entre Estados Unidos y México bajo la nueva administración de Donald Trump. Ante las amenazas de Trump, el país de México le devolvió la amenaza que ha dicho Trump en sus discursos indicando, y cito, si tú me aplicas a mí 25% de arancel, yo tengo que reaccionar con aranceles y soy tu principal importador junto con Canadá. Estas fueron las palabras del secretario de Economía de México. Elise Stefanik, la elegida de Trump para embajadora de la ONU, se niega a mantener su apoyo previo a que Ucrania se una a la OTAN. Las malas noticias continúan para Ucrania, ya que la embajadora de las Naciones Unidas de la administración de Donald Trump negará el mantener el apoyo de los Estados Unidos para que Ucrania sea parte de la OTAN. Entiendo que esto es algo nuevo, donde en la administración anterior del presidente Trump no se tomó esta postura tan drástica y tan a favor de Rusia. Además, ella se niega a comentar absolutamente nada de todo lo relacionado a los actos de crímenes en contra de la humanidad y crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. La ONU alerta sobre las graves violaciones de Israel en la zona de distensión clave con Siria. Voy a tratar de explicar esta noticia en palabras que todo el mundo pueda entender. En el año 1974 se hizo un acuerdo de separación entre Siria y el país de Israel, donde en una zona llamada la Línea Alfa, que separa a Siria de los Altos de Golán, que es territorio de Siria ocupado por Israel. Fotografías satelitales indican que Israel está construyendo lo que se describe como una trinchera de un largo de casi 5 millas. Esta trinchera tiene más o menos 40 pies de ancho. Según el acuerdo, todo tipo de construcción o modificación del terreno en esa zona está prohibida por el acuerdo del año 1974. Y por ende la ONU levanta la bandera, indicando que la actividad de Israel es una grave violación al acuerdo de separación. La historia nos indica claramente que a Israel le importa un pepino angolo lo que opine las Naciones Unidas. Alemania y Francia, dos gobiernos, se quedan sin dinero. El gobierno de Alemania y el gobierno de Francia aparentemente se han quedado sin dinero y sus parlamentos se niegan a aprobar más dinero para el funcionamiento y las obligaciones y promesas de esos dos gobiernos. Un efecto inmediato sería que ni Francia ni Alemania van a estar en posición de cumplir sus promesas de ayuda para Ucrania. Así que todos esos billones de dólares prometidos en ayudas están en estos momentos en peligro o ya pueden estar eliminados. Aparentemente, para buscar fondos, los dos gobiernos están considerando nuevos impuestos, donde naturalmente, debido a la naturaleza de la población de esos dos países, podemos esperar sendas protestas
en contra de nuevos impuestos. Así que aquí, el gran perdedor es Ucrania, donde el presidente Trump se espera que cancele todas las ayudas. Y si los dos países más importantes de la Unión Europea se han quedado sin dinero, las noticias para Zelensky son atroces. Mientras aumentan las acciones de Wall Street, de prisiones privadas, activistas por los derechos de los migrantes prometen luchar contra los planes de deportación masiva de Trump. De esta noticia, lo que voy a mencionar es la parte de las acciones de Wall Street de las prisiones privadas. Mientras el mundo se concentra en el Bitcoin después de la victoria del presidente Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos, por otro lado, la prensa nos reportó con el mismo entusiasmo que proporcionalmente las acciones de Wall Street de las compañías vinculadas a proveer cárceles privadas, centros de detención privados, equipos relacionados a todo lo que se utiliza en esas operaciones, como por ejemplo las pistolas Taser, los batones y las esposas, más todos los otros servicios, subieron drásticamente, según lo informan diferentes revistas como Forbes. Voy a poner en la pantalla algunos de los nombres de estas compañías relacionadas al negocio de las prisiones privadas y los centros de detención privados. Así que se espera que estas compañías tengan ingresos de billones de dólares tan pronto el presidente Donald Trump comience su deportación en masa de sobre 20 millones de indocumentados. Yo me tengo que hacer la pregunta si Estados Unidos tiene tanto dinero, porque digamos que cuesta $1,000 por cada migrante ilegal, que es una cantidad ridículamente baja. Eso equivale a 20 billones de dólares. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.